Poder estar con cada uno de ustedes aquí en la casa de nuestro Dios. Estamos en Éxodo capítulo 20 y versículo 12. Estamos repasando todo el libro de Éxodo, versículo por versículo. Estamos ahora entre los 10 mandamientos, en el quinto mandamiento, en el versículo 12 de Éxodo 20. Y antes de orar y empezar el sermón, quería simplemente informar a todos nosotros en cuanto a un horario de las predicaciones. Como ustedes saben, tengo organizado las prédicas por los próximos 8 meses. Y esta semana, llegando a este mandamiento de honrar a los padres, me di cuenta que tenía no solo uno ni dos, sino 3 sermones por predicar. ¿Y qué hago normalmente cuando preparo un mensaje y tengo 3 sermones por predicar? Los que han tenido más tiempo con nosotros, ¿qué hago normalmente en esta situación? Los predico todos el mismo domingo. Y nunca me va bien. Nunca nos va bien a nosotros porque después del primer sermón, entonces quiero pues llegar a 2 observaciones importantes más, pero todos ya están concentrados en el mensaje y luego ya en el segundo, ya para el tercero están cansados y es difícil seguir mis sermones de todas formas, pero especialmente cuando intento combinar 3 por precio de 1. Así que decidí esta vez, no quiero eliminar ninguno de los 3 sermones, quiero predicar los 3, pero lo voy a hacer por domingos consecutivos. Entonces, en vez de cubrir este mandamiento sobre el honrar a los padres en un solo domingo, lo vamos a ver en 3 domingos. Hoy, Dios mediante, en 8 días, Dios mediante en 15 días. Un mensaje diferente en cada sermón. Hoy va a ser principalmente lo que dice de este mandamiento en Efesios capítulo 6, versículos 1 a 4, y también vamos a pasar un tiempo en Proverbios. En 8 días vamos a ver la parte económica de honrar a nuestros padres. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 a 8. Y lo que enseña este pasaje en cuanto a honrar a nuestros padres. Luego, en 15 días, si Dios permite, vamos a ver cómo Jesús transforma este mandamiento a algo que jamás esperábamos en el Evangelio de Juan. Se hacen muchas referencias a este mandamiento de honrar a nuestros padres en el Evangelio de Juan. Así que en vez de intentar predicar todo esto en un domingo, vamos a tener, Dios mediante, todo poco a poco para entendamos cuán glorioso es este mandamiento. Tal vez les enseñaron de este mandamiento, igual como me enseñaron a mí de niño. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa? Obedécelos. Y ya, ¿cómo va a decir uno 3 sermones a base de esto? Cuando el papá habla, hay que obedecerle. Pero lo que enseña la palabra de Dios sobre este mandamiento es bastante impresionante, como esperamos ver ahora. Padre Celestial, gracias por permitirnos el tiempo hoy de examinar tu palabra, de ser instruidos por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Llénanos de nuevo en tu Espíritu, de sabiduría, de santidad, para que podamos entender bien este mandamiento, para ponerlo en práctica para la gloria tuya en Cristo Jesús. Así te pedimos, Padre, en el nombre del glorioso Redentor nuestro, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, si no ha abierto todavía la Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 12, por favor háganlo. Vamos a ver este mandamiento, el quinto de los 10 mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Noten que hay un cambio de concentración.
en este versículo. Los primeros mandamientos eran sobre Dios, sobre nuestra relación con Dios. Ahora se trata de nuestras relaciones entre nosotros. Y como el más importante de estos mandamientos tiene que ver con nuestra relación con nuestros padres, o nuestra relación como padres con nuestros hijos. Honra a tu padre y a tu madre. Y este mandamiento tiene una promesa para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, Jehová Dios va a evaluar la honra que damos a nuestros padres. Y como una promesa por honrar a nuestros padres, nos va a bendecir con una larga vida, una vida prosperada en esta tierra que nos ha dado. Y así es el mandamiento. Pues ahora queremos verlo explicado por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Y entonces vamos a la carta a los Efesios en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6. Efesios 6, versículo 1. Queremos ver versículos 1 a 4. Efesios 6, 1 a 4. Para ver el breve sermón que predicó el apóstol Pablo sobre este mandamiento. ¿Listos? Dice Efesios 6, 1. Hijos, es la única vez en todo todo el Nuevo Testamento que se dirige directamente a los jóvenes. Claro que toda la Biblia es dirigida a los jóvenes. Toda la Biblia. Pero en el Nuevo Testamento solo hay este versículo en que se dirige específicamente a los jóvenes o a los hijos. Hijos, obedezcan. Obedezcan en el Señor a sus padres. Note que puede haber dicho obedezcan a sus padres y diríamos, ok, pues sí, esto tenemos que hacer como hijos, como jóvenes, como obedecer a nuestros padres. Dice, obedezcan en quién? En el Señor. Es importante esta condición, porque lo que se supone el apóstol Pablo es que los hijos, los jóvenes, los niños, algunos de ellos tienen un compromiso con el Señor que tal vez sus padres no tienen. Es decir, que un hijo, un adolescente, un niño, tiene la capacidad de escuchar, entender y recibir el Evangelio sobre el Señor Cristo Jesús, aunque sus padres no conozcan al Señor. Y ahora el apóstol Pablo se dirige a estos jóvenes como seres de integridad ante Dios. Algo impresionante que quiero que nunca nos olvidemos es que los niños y los jóvenes tienen una integridad delante de Dios que Él les anuncia el Evangelio y los puede rescatar y salvar aunque los otros familiares no reciban al Señor. Cuando pausamos para darnos cuenta de cómo Dios no ve la juventud como límite al conocerlo. Por ejemplo, recuerden de Daniel. Daniel era un teenager, era adolescente cuando tuvo que pasar con otros teenagers, con otros adolescentes al exilio en Babilonia. ¿Y qué hicieron mientras estaban en Babilonia? Se comprometieron a solo comer de acuerdo con la ley de Jehová Dios. Sus padres no estuvieron con ellos,
Pero de todas formas estos jóvenes vivían una vida de integridad delante del Señor y Dios pues fue glorificado en esto. Es impresionante lo que Dios puede hacer en los niños y en los jóvenes. Saben, ¿verdad?, que los discípulos del Señor Cristo Jesús, no sabemos las edades exactas, pero probablemente tenían entre unos 19 a 23 años de edad. Claro, escuchamos de Pedro y de Juan y de Andrés y los otros y pensamos tal vez en los retratos como hombres barbudos, hombres de 60 y más años de edad y que eran unos jóvenes que trabajaban con sus padres en el negocio familiar, que dejaron todo para seguir al Señor Cristo Jesús. Entonces, que nunca menospreciemos a ningún hermano o hermana en la fe por su juventud o ponerles límites a decir que Dios no pueda hacer seguramente nadie con tal persona. En cambio, Dios ve a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños como personas de integridad delante de Él, personas que le pueden servir de todo corazón. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios 6 dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Puede ser que sus padres no conozcan al Señor. Obedézcanlos de todas maneras. Obedézcanlos en el Señor. Obedézcanlos de una forma que no contradiga tu compromiso con el Señor. Hay que obedecer al Señor primero. Y mientras tanto, lo que se espera es que esto sea testimonio a tus padres inconversos para que ellos se den cuenta qué maravilloso es tener un hijo cristiano. El tener un hijo cristiano es diferente que tener cualquier otra clase de hijo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Si tus padres te piden algo que no concuerda con los mandamientos del Señor, hay que obedecer al Señor. Hay una autoridad más grande que sus padres, que es el Señor. Pero mientras tanto, mientras te piden cosas no contrarias a la palabra del Señor, hay que obedecerles. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esto es correcto. Esto es aprobado por Dios. Y luego cita el mandamiento que estamos examinando en Éxodo 20. Ahora en Efesios 6, versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Los otros mandamientos que vimos en Éxodo 20 no llevan necesariamente una promesa directa, pero esta sí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es decir, ¿quién está evaluando la obediencia a los padres? Dios. Dios está evaluando esta obediencia. Dios ha dado esta tarea a los hijos de obedecer a los padres y Él entonces va a cumplir esta promesa para los hijos que sí le han obedecido. Y versículo 4, dirá algunos, pues está bien, no vamos a continuar. No, pues seguimos leyendo versículo 4. Y ustedes, padres, claro, hablando de los padres cristianos, los padres que estarían presentes en la lectura de esta carta a los Efesios. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. No provoquen a ira a sus hijos. ¿Cómo se puede provocar, siendo padre, cómo
¿Cómo podemos provocar a nuestros hijos a la ira? ¿Quiere decir que siempre consintamos a nuestros hijos, hagamos lo que ellos quieran para que nunca se enojen contra nosotros? No, no. Va a dar la descripción en un momento. No provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Esto veremos en un momento. Pero no provoquen a ira a sus hijos. ¿Cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos? Pues si leemos lo que sigue, críenlos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Entonces, cuando los criamos, no a la manera del Señor, sino a nuestra manera, resulta que podemos provocar ira en nuestros hijos. Si los criamos de una forma poniéndonos a nosotros como la autoridad, como Dios, ¿somos tan justos y misericordiosos y sabios que Dios? No, de ninguna manera. Entonces, si intentamos criarlos como si nosotros fuéramos dioses, seguramente va a provocar ira en nuestros hijos, porque reconocerán que en realidad somos unos dioses falsos si nos presentamos de esta forma. Si los criamos en soberbia, como para exaltar a nosotros mismos. Por ejemplo, criarlos como si fueran nuestros trofeos. ¿Tú sabes que tengo un hijo que es futbolista profesional? No, no lo tengo, pero imagino que si tuviera el gusto que se sentiría uno a anunciar a todos, sabes que mi hijo pues hace esto, hace el otro. ¿Qué le estoy comunicando? Que mi hijo es mi trofeo. Quédate impresionado con el hecho de que yo soy papá de alguien que juega que juega el fútbol profesional. O pues, si eres niño pequeño todavía, tiene que ir a la universidad para estudiar acá en Estados Unidos, ¿verdad? Sus notas no son muy buenas. ¿Sabe cómo puede jugar? ¿Cómo puede llegar a la universidad? Por una beca universitaria en el fútbol. ¡Wow! Esta sí es la manera que mi hijo salga adelante. Entonces, ¿qué hace uno con su hijo? Exige que esté en entrenamiento todos los días. Que este hijo nunca diga, papi, estoy cansado ya. ¿Puedo cambiar a tocar el piano o otra cosa? No, tú vas a conseguir una beca. Mire, los músicos no reciben grandes becas para la universidad, pero los futbolistas sí, tú vas a ser futbolista. Este provoca ira en un hijo porque uno lo está manejando la vida de su hijo como si uno mismo era Dios. Cuando recuerden, los jóvenes y los niños son personas de integridad a la vista de Dios. Dios ya tiene un plan por su hijo y tal vez no incluye el fútbol. Tal vez no incluye el asistir a la universidad que tienes en mente que va a jugar para esta universidad en el equipo de fútbol de ellos, y que puede ser que Dios tiene todo un plan diferente. Y nosotros no somos dioses para saber mejor que Dios lo que conviene a nuestros hijos. Y si insistimos en que nosotros tenemos la razón, nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera, vamos seguramente a provocar a nuestros hijos a la ira, porque mientras insistimos en una cosa, ¿qué está haciendo Dios? Les está llamando para otra cosa. Y en esta confusión, en este conflicto, va a estar el niño y nosotros les provocamos a ira. En cambio, si reconocemos que cuál es nuestro papel como padres, qué tarea tenemos como padres, criar a nuestros hijos como embajadores, no como reyes, ni como dioses, sino como embajadores. ¿Qué hace un embajador?
Los que hicieron el estudio sobre la crianza de los hijos que hicimos se van a recordar de esto probablemente. ¿Qué hace un embajador? Un embajador proclama leyes. No proclama leyes. El embajador reina para dar directivos a que la gente haga tales cosas. No. Un embajador simplemente proclama los mensajes de otra autoridad, de la autoridad en su país de origen. Dice, mire, simplemente soy la portavoz de otra persona. Así hacemos como padres a nuestros hijos. Somos portavoces de Dios. Les proclamamos la palabra de Dios, los mensajes de Dios, para que ellos, Dios mediante, agarren este mensaje, comprendan este mensaje para tener su propia relación con Dios. Vamos a ver más de esto en un momento. Pero nuestra tarea no es ser dictador ni dictadora en la vida de nuestros hijos, pero portavoz de Dios, anunciándoles, criándolos, amándolos, para que reciban el mensaje del Señor y su palabra. Sí, esta es nuestra tarea. Entonces, ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críanlos. ¿Críanlos en qué? En disciplina y amonestación del Señor. Amonestación traduce una palabra que significa los consejos o las palabras, las directivas del Señor. Noten ahí la tarea de portavoz. Críenlos en la disciplina y amonestación de ustedes. No, sino del Señor, exactamente. No es nuestra disciplina y amonestación tanto como la disciplina y la amonestación del Señor. Entonces se queda una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es la disciplina y amonestación del Señor? Uno dice, pues ahora tengo interés en saberlo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos. ¿Críenlos cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Seguramente el apóstol Pablo nos va a decir lo que es criarlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿verdad? ¿Y qué dice en el versículo que sigue? Esclavos o siervos, obedezcan a sus amos terrenos. Cambio de tema. Estábamos ansiosos de escuchar, pero ¿qué es esta disciplina y amonestación del Señor? Pablo, dinos por favor. Y Pablo cambia de tema. Porque Pablo supone que todos sus oyentes entre los efesios saben exactamente de qué está hablando. No hay necesidad de explicarlo. Críanlos. ¿Cómo los vamos a criar? En disciplina y amonestación del Señor. Él espera que todos los que escuchan esta carta digan, oh, sí, claro. Y no dice más. ¿Y qué significa esto? ¿Nos dejó con la pregunta sin respuesta? No, sino porque ya lo que llamamos el Antiguo Testamento, ya habla en detalle de esto. Ya todos que han leído o han escuchado lo que llamamos el Antiguo Testamento, según el apóstol Pablo, pues dirían, oh, claro que sí entendemos nuestra tarea. Cambia de tema, Pablo, esto ya entendemos. Entonces, ¿qué dice el Antiguo Testamento sobre criar en disciplina y amonestación del Señor? Hay mucho que decir de esto, más de 3 sermones, pero solo vamos a limitarlo a un sermón ahora, al ver un solo pasaje
que nos da un ejemplo, creo un ejemplo bien específico y glorioso de cómo criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. ¿Listos? Abramos a Proverbios capítulo 2, versículo 1. Proverbios 2, 1. Como un solo ejemplo entre muchos posibles para ver la disciplina y la amonestación del Señor en acción. Proverbios capítulo 2, versículo 1. ¿Listos? ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son las primeras dos palabras? Hijo mío. ¿Por qué dice hijo mío? Porque ama a su hijo. El criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor empieza con el amor por el hijo. Hijo mío es una expresión de ternura, de uno que se ha invertido en el bienestar de su hijo, no solo económicamente, sino emocionalmente y espiritualmente. También reconoce que su hijo es como parte de su alma, lo ama. Y en criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor tiene que ser una evidencia de este amor que tenemos por nuestros hijos. Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, escuchen bien una segunda vez, como hay un progreso en estas descripciones. Está progresando de algo muy básico a algo avanzado. Y esto es lo que le está pidiendo al hijo que siga. Otra vez, hijo mío, si recibieres mis palabras. Entonces le está comunicando por amor del hijo, como veremos, de la palabra de Dios. Y quiere que el hijo lo reciba. Y este verbo tiene la idea de recibir algo. Por ejemplo, si uno de ustedes me diera este contenedor de agua y yo la tomo, esto es recibir. Dice que de esta forma, hijo, tomes mis palabras. Yo te voy a regalar algo, mis palabras, recíbelas. Si las recibes y mis mandamientos, note este verbo, guardares dentro de sí. El guardar algo como un tesoro. El guardarlo como algo valioso. No solo recibe mis palabras, sino que reconozca que mis palabras, mis mandamientos son un tesoro para ti. Tómalos de esta manera. Versículo 2. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Dice, las palabras que te voy a compartir son tan importantes que tú necesitas estar atento. Si queremos escuchar algo que no se escucha bien, ¿qué hacemos? Subimos el volumen. Les decimos a los otros que se callen. Cállense. Queremos escuchar. Subimos el volumen. De esta forma dice, hijo, haz esto a mis palabras. Pon tu oído como atento a mis palabras, hijo, porque lo que te voy a decir es importante. Si inclinares tu corazón a la prudencia, ¿recuerdan algunos de ustedes a qué edad empecé a pastorear? Empecé a ser pastor de esta congregación
a los 35 años de edad. Jovencito era. Y a lo mejor han notado mientras pasan los años, cuando me hablan, ¿qué hago ahora para poder escucharlos? Exactamente, saben bien. Inclino no solo el oído, pues esto podía hacer hace años si no lo escuchaban bien. Tengo que inclinar todo mi cuerpo ahora para escucharlos bien. Así por varias razones. Así le manda el Padre que el Hijo haga, inclinando más que el oído, más que todo su cuerpo para escucharlo bien, que incline ¿qué? Su corazón. Incline tu corazón a mis palabras, hijo. Dicho en amor, que empieza con lo más básico. Recibe mis palabras. O guarda mis palabras como tesoro. Haz atento tu oído a mis palabras, más inclínate. Inclina no solo tu cuerpo, sino tu corazón a mis palabras. Versículo 3. Sí, ¿qué? Clamares a la inteligencia. Hijo, quiero que grites a la sabiduría pidiendo que te llene con la inteligencia y la prudencia. Grites, clames a Dios porque te interesa tanto entender sus caminos. Quiero que te interese tanto la sabiduría que hasta clames a Dios pidiéndola. Si clames a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscas. Le interesa tener lo suficiente para pagar los biles. Sí, hay alguien que dice que no me importa pagar los biles. Y para ganar esta plata de pagar los biles, ¿qué haces? A trabajar. A levantarse a una hora que no quiere. A trabajar a veces en trabajos que no quiere. A ausentarse de la familia, a veces por largo tiempo, para la plata. Dice, hijo, toma mis palabras de tanto valor que estarías listo hasta levantarte a una hora que no quieres, a trabajar en algo que no quieres hacer, o para ausentarse de la familia para conseguir mis palabras. Busca mis palabras como si fuera la plata. Haz que toda tu vida se dirija, no por el trabajo, sino por mis palabras. ¿Tiene sentido hasta ahora? Si la escudriñares como a tesoros. Wow. ¿Tiene un tesoro usted? No tiene que contestarme en voz alta. Tiene un tesoro, algo que le dice que esto nadie lo puede tocar. Hay ciertas cosas en la casa que le digo a los otros familiares, nadie lo puede mover esto. Nadie lo puede poner en otro lugar. ¿Dónde estará tal cosa? Porque lo considero un tesoro. Dice el Padre Sabio acá, así son mis palabras, como un tesoro. Guárdelos, examínalos como el tesoro de más valor que tienes. Ahora, ¿por qué insiste la palabra en tanta atención a sus palabras? Desde lo más básico, recíbelos, hasta considerarlos como el tesoro más valioso que tienen. Nos dice por qué en versículo 5. Entonces, entenderás que el temor de Jehová, vas a temer a Dios, que es lo más importante para nuestros hijos y para nosotros también.
Ustedes saben lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7 en cuanto al principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, exactamente. Dice, hijo, al recibir mis palabras, tú vas entonces a temer a Dios. Lo vas a reconocer como el creador, el de todo poder, el santo, delante de quien no eres digno de estar. Y a la vez este mismo Dios es un Dios de misericordia. El Dios de pacto, utiliza el nombre del pacto, temor de Jehová, temor de Yahvé. El temor del Dios del pacto es el que siempre era el Dios misericordioso a nosotros. Siempre es y siempre será el Dios misericordioso a nosotros. Es el Dios del pacto. Témelo a Él. Reconozca que Él es el creador, es el juez y lo puede condenar eternamente, pero a la vez te ama tanto que por misericordia envió a su Hijo a tomar en la cruz todos tus pecados y rebeliones. Témelo. Témelo, no para salir corriendo de su presencia, sino por reconocer este mismo Dios por amor hizo todo para que pudieras estar en una relación viva con Él. Entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás ¿qué? Hallarás el conocimiento de Dios. Hallarás una diploma en la teología. No. Hallarás el conocimiento, una relación viva. Una relación viva y estrecha ¿con quién? Con Dios. No hay nada mejor en esta vida, ni en la vida que viene, sino una relación viva con Dios. Hijo, esto está a tu alcance. Tú puedes tener una relación viva con Dios. Una relación que empieza por temerlo y por convivir con Él por su gracia. Hijo, pon atención a mis palabras, recíbelas. Inclina tu oído, inclina tu corazón, escucha bien, sube el volumen, entienda bien, grite pidiendo estas palabras. Tómalos como plata en cuanto a su valor, tómalos en cuanto a un tesoro tuyo, porque mis palabras son la manera para entender el temor de Jehová y para tener esta relación viva con Dios. ¿Tiene sentido hasta ahora? Ahora uno dirá, pues, este padre tiene una gran confianza en sus palabras, ¿verdad? Mírelo otra vez, versículo 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras, y luego ¿qué dice? Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Esta palabra mandamientos en el hebreo casi siempre se usa solo con los mandamientos de Dios. Parece casi al borde de la irreverencia que un ser humano como este padre sabio dijera mis mandamientos, porque esta palabra mandamientos se usa casi siempre para hablar solo de los mandamientos de Dios. ¿Por qué los llamarán mis mandamientos? ¿Es que el padre declara a su hijo, yo soy como Dios? No, sino que el padre ha hecho el compromiso de estudiar, de entender y de repetir los mandamientos de Dios a tal punto que son parte de su vida. Él se identifica con estos mandamientos. Él
ha tomado los mandamientos de Dios. ¿Y qué ha hecho este padre con los mandamientos de Dios? Los ha recibido, ha inclinado su corazón hacia los mandamientos de Dios, ha clamado a Dios pidiendo que le llene de sabiduría por sus mandamientos. Ha considerado los mandamientos de Dios como plata, como su tesoro más valioso. Así ha hecho el Padre. Entonces, para el Padre, los mandamientos de Dios son automáticos. Él los obedece automáticamente. Los mandamientos de Dios han marcado su carácter de tal forma que Él se identifica con los mandamientos de Dios. Entonces el Padre, en buen sentido, puede decir, mis mandamientos son los mandamientos de Dios, pero son los mandamientos que Él pone en práctica diariamente, regularmente, a tal punto que el Hijo lo conoce por seguidor de los mandamientos de Dios. ¿Tiene sentido? Entonces, en amor, este Padre dice a sus hijos, igual como me he comprometido a seguir los mandamientos de Dios, hazlo tú también. Obedece los mandamientos de Dios. Haz que sean como parte de tu carácter también. ¿Tiene sentido? Puede ser que alguien dice, ¿y qué tal las mamás? Estos solo son para las palabras del papá. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, así dice el Padre sabio. ¿Y qué tal las mamás? Mire capítulo 1, versículo 9. Disculpe, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Ahora para las mamás. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la ¿qué? La dirección de tu madre. Y en el hebreo, la palabra traducida dirección es la famosa palabra Torah en el hebreo. Ahora, ¿qué es la Torah? La ley de Dios. Los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La instrucción en estos libros. Esta es la Torah, la Torah. Y lo que dice acá es que no desprecies la Torah de tu madre. Y uno dirá, ¿será que la mamá tiene una autoridad igual como los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio? Pues mi mamá decía algo, solo de broma. Cuando nosotros, yo, mi hermano, mi hermana, cuando nos quejábamos de algo que ella nos dijo y insistíamos que nosotros teníamos la razón y que no teníamos que obedecerla en tal momento, eventualmente se desesperaba ella y cuando le decimos, ¿por qué tenemos que hacer tal cosa? Y ella decía, porque soy la mamá. Punto final. La palabra de ella era la ley, no había discusión, no había nada más que decir. ¿Será que esto es lo que está pasando, la Torah de la mamá? Puede haber dicho mi mamá, yo he declarado la Torah, la ley. No, sino que la mamá ha hecho igual como el Padre sabio, que ella ha puesto atención a la ley de Dios. Ella ha leído Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ella ha leído las Sagradas Escrituras y ha tomado esta instrucción de la ley de Dios y la ha internalizado a tal punto que es un tesoro en el corazón de ella. Entonces, cuando ella habla, ¿qué sale? Lo que ella ha atesoreado en su corazón, la ley de Dios. Entonces, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no desprecies la Torah de tu madre, porque no son las palabras de ella,
solamente lo que le está comunicando son las palabras de Dios lo que le están comunicando. Ahora, tiene un poco más sentido lo que es criar a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Simplemente es repetir la palabra de Dios a que nosotros nos hemos comprometido en nuestra forma de vivir y en nuestros pensamientos. Esto les comunicamos a nuestros hijos esperando que ellos inclinen su oído y su corazón para que ellos mismos tengan una relación viva de integridad con el Señor a base de su palabra, y nosotros como embajadores comunicamos la información, hasta comunicamos nuestro amor a ellos, pero cuando ellos reciben este mensaje de los mandamientos de Dios, del Evangelio del Señor Cristo Jesús, y cuando ellos, entre ellos y Dios, empiezan a poner en práctica esta relación viva, nosotros decimos gloria a Dios. Esto es lo que anhelábamos. Este es el tesoro más grande que pueden tener nuestros hijos. No la beca universitaria, no las otras cosas. No es menospreciar estas cosas, sino a poner todo en su valor relativo. Estas cosas no son tan importantes como comunicarles regularmente en el amor la palabra de Dios para su crianza y edificación. ¿Estamos de acuerdo? Pues si estamos de acuerdo o no, esto dice la palabra de Dios. Y además, qué privilegio tenemos como iglesia de tener voluntarios enseñando a nuestros hijos y nietos ahora en los salones atrás, ¿verdad? Qué privilegio es poder comunicar la palabra de Dios no solo a nuestros hijos y nietos, sino a los hijos y nietos de otros también, con esta misma meta, que ellos lleguen a tener una relación viva por la gracia del Señor en el Señor Cristo Jesús, crucificado por ellos y resucitado al tercer día, preparándose para volver por ellos y por nosotros también. Amén. Padre Celestial, gracias por estos versículos y la tesorería que tú nos has dado, ambos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Gracias por ampliar nuestra vista en cuanto a lo que significa honrar a nuestros padres, a nuestro padre, a nuestra madre, y por este medio honrarte a ti. Porque al honrar nuestros padres que nos comunican la palabra, te estamos honrando a ti, Padre Celestial. Gracias por ampliar nuestra vista como padres o como abuelos, que el honrarnos no es simplemente hacer lo que digamos, sino es comunicar por una vida comprometida a ti y tu palabra, comunicar estas palabras con amor a nuestros hijos, para que ellos reciban esta sabiduría de tu palabra también. Padre, gracias por este privilegio. Por favor, abre nuestros ojos a las oportunidades que tenemos en casa, en la iglesia y en la comunidad para comunicar tu palabra a los otros, especialmente a los niños, para que el nombre de tu Hijo Jesús sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén.